Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Bien, amados hermanos, vamos a ir en palabras de oración antes de escuchar todos juntos la palabra del Señor. Bondadoso Padre Celestial, a usted sea la honra, la gloria por la eternidad. Gracias por permitirnos en esta mañana tener la dicha de abrir este libro maravilloso, el cual contiene su voluntad, su palabra, poder meditar en él. Le ruego, Señor, para que usted ponga palabra fácil en mi boca y fácil de entender y fácil, Señor, de aplicar en nuestra vida diaria. La honra y la gloria sean siempre para usted. Le suplico, Señor, que todos podamos ser edificados en su palabra y que su palabra nos anime a hacer su santa voluntad siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, siempre es un gozo para este servidor del Señor y de ustedes poder compartir la palabra. Ciertamente, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, amados hermanos, personas que hoy nos acompañan, la meta más grande que tenemos en la vida, la principal razón de ser, la principal razón del por qué estamos aquí, es porque algún día queremos ver a Dios cara a cara. ¿Sabían ustedes que el poder ver a Dios cara a cara será una bendición únicamente reservada para un grupo muy especial? En Hebreos capítulo 12, versículo 14, el escritor le dice a sus oyentes: y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Me sorprende en gran manera cuán popular es la creencia de que todos, sin importar lo que hayamos hecho en esta vida, todos vamos a ver a Dios. El buen estudiante de la palabra de Dios deberá reconocer, como ya lo he dicho antes, que los que quieran ver a Dios tendrán que esforzarse. Poder ver a Dios cara a cara será un privilegio muy grande que no cualquiera se puede ganar. De nuevo usted lee el texto en Hebreos 12 y dice en el versículo 14: seguid la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, que si no somos santos, si no procuramos la santidad en nuestras vidas, esta gran bendición no pasará. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados, dichosos, felices, contentos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si hoy la palabra nos invita a reconocer cuán importante es la santidad, sería muy importante para nosotros, amados hermanos, hacer una diferenciación, reconocer cuál es la diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cuán a menudo utilizamos nosotros la palabra profano en nuestro lenguaje diario? ¿Saben ustedes qué es algo profano? Fíjese que esa palabra lleva el prefijo pro, algo que se pone antes. Es decir, que si yo sé que algo es santo y pongo delante de ese algo que es santo, pongo algo antes, lo estoy convirtiendo en algo profano. En Ezequiel capítulo 22, el cual es el texto en esta mañana, versículos 23 al 26, la palabra del Señor nos dice así. Por favor, prestemos atención a esta exhortación. En el verso 23 dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, a Israel, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Verso 25, hay conjuración de sus profetas en medio de ella.
Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Por favor, preste atención al verso 26. Sus sacerdotes, los sacerdotes de Israel, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. Usted podría leer estos textos y decir, oh bueno, pero eso pasó hace unos cuantos miles de años atrás. Eso no sucede hoy. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos hacer una diferenciación entre lo que es santo y lo que es profano. ¿Será posible que en nuestra congregación, que en nuestras congregaciones, donde se supone las cosas deben ser santas, exista la profanidad, exista algo profano? Donde las cosas deben ser limpias, exista lo inmundo? Por favor, trate de poner en su mente de nuevo Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que en esta mañana vamos a dejar que la palabra del Señor nos ayude a distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. En primer lugar, amados hermanos, nosotros necesitamos reconocer que la forma de Dios es santa. ¿A qué se refiere, hermano, cuando usted dice eso? En primer lugar, debemos entender, si estamos diciendo que es importante hacer una diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, usted y yo necesitamos entender qué es lo que es santo a los ojos de Dios. ¿Qué es santo a los ojos de Dios? En primer lugar, quiero compartir con ustedes estos ejemplos. Por cierto, la primera vez que aparece la palabra santo en la Biblia no es ni siquiera en Génesis, es en Éxodo. En esa ocasión, cuando Dios le habló a Moisés en una zarza ardiendo, Moisés se acercó para escuchar, para ver la zarza y hablar con Dios. Y lo primero que Dios le dice a Moisés es: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar, la tierra donde estás, santa es. ¿Es de verdad, en serio lo que está diciendo Dios? ¿Puede una tierra ser santa? ¿No son todas las tierras iguales? ¿Usted se imagina a Moisés discutiendo con Dios? ¿En serio, Dios? ¿No es toda la tierra igual? ¿Qué tiene de particular este pedazo donde estoy? ¿Por qué esta tierra es santa? Moisés no se puso a discutir con Dios. Inmediatamente, dice el texto, se quitó el calzado de sus pies. Así que en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le llamó a cierto suelo, le llamó santo. Pero no solamente al suelo, sino que en el mismo libro de Éxodo vemos cómo Dios llamó a un día en particular. Lo llamó santo. Dice que Dios santificó el sábado. ¿De verdad? ¿No son todos los días iguales? ¿Qué diferencia hay entre lunes, martes, miércoles, jueves? Los días pasan para nosotros y son iguales, son simplemente días. ¿Qué tenía de especial el día sábado para que Dios lo llamara santo? Cuando usted va al Antiguo Testamento, de nuevo en Éxodo capítulo 28, específicamente hablando acerca de las vestiduras que debían vestir los sacerdotes, Aarón y sus hijos, el efod, el pectoral, toda su vestimenta de sacerdotes, dice el texto en Éxodo 28 que esas ropas eran santas, literalmente sagradas. Dios las santificó. De nuevo hago la pregunta, ¿pero por qué esas ropas eran santas? ¿Qué tenían de especial?
¿Qué tenían de particular esas vestimentas? Una vez más, un ejemplo más en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, se nos dice que Dios llamó a ciertos utensilios que se utilizaban en el templo o en el tabernáculo, los llamó santos. El texto literalmente en Primera de Reyes y también en Segunda de Crónicas los llama sagrados. Esos utensilios eran sagrados. De hecho, eran utensilios de oro y de plata. Pero de nuevo hago la pregunta, ¿qué tienen de especial ciertos instrumentos? ¿Por qué otros instrumentos no lo fueron? ¿Y por qué estos utensilios sí son sagrados? ¿Por qué esa silla, podríamos decir, es sagrada? ¿Por qué ese aparato de sonido es sagrado? ¿Qué es lo que hace sagrado? ¿Por qué Dios dijo esto? Finalmente, para terminar con esta línea de ejemplos, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 21:4, Dios llamó a cierto pan un pan santo. La pregunta debe ser hecha una vez más. ¿No es todo el pan igual? ¿No es cierto que el pan se hace de la misma forma? ¿Qué tenía ese pan especial? En cada uno de estos ejemplos, hermanos, para no alargar esta meditación, porque aún tengo material que cubrir, en cada una de estas situaciones o ejemplos que les he presentado, debemos preguntar, ¿qué hizo que estas cosas aparentemente ordinarias fueran santas? Es decir, ¿qué hizo que ese suelo donde estaba Moisés fuese santo? ¿Qué hizo que esas vestimentas de los sacerdotes fuese santa? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que esos utensilios fuesen santos? ¿O que ese pan fuese santo? ¿Qué fue? Por favor, tengan en mente estas tres palabras en su mente, porque las vamos a necesitar para los dos ejemplos que voy a presentar. Lo que hizo que esos elementos ordinarios fuesen santos fue, en una palabra, Dios. Dios. Pero no solamente Dios, mis amados hermanos. ¿Qué fue lo que los hizo santos? Fue la presencia de Dios en primer lugar. ¿Por qué ese suelo donde estaba Moisés pisando era santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Pero no solamente la presencia de Dios, sino en segundo lugar, la proclamación de Dios. ¿Por qué ese suelo era santo? Porque Dios dijo que era santo. ¿Por qué esas vestimentas de los sacerdotes eran santas? Porque Dios dijo que eran santas. ¿Por qué esos utensilios eran santos? Porque Dios dijo que eran santos. Si me copian, no solamente la presencia de Dios, sino cuando Dios proclama algo o dice algo, nosotros lo debemos aceptar como una verdad, ¿sí o no? Dios dijo, este pan será santo. Si Dios lo dijo, así debe ser. Pero no solamente entonces la presencia de Dios y la proclamación de Dios, sino también el propósito de Dios. Cuando Dios llena con algo su presencia y dice, esto es santo, y luego nos dice, el propósito de que esto sea santo es esto y esto y esto. Específicamente hablando del día de reposo, Dios declaró que el día sábado era santo y que ese día santo tenía un propósito especial en la vida del pueblo judío. Así que entonces, hermanos, debemos entender lo que es santo a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que algo o alguien sea santo? ¿Qué es lo que hace que algo sea santo? La presencia de Dios, la proclamación de Dios y también el propósito de Dios. Ahora, si nosotros vamos a hacer una diferencia entre lo que es santo
y lo que es profano, también necesitamos entender qué es lo que es impío, qué es lo que es profano a los ojos de Dios. Hay un gran peligro en no respetar lo que es santo. Es decir, una vez más, amados en Cristo, personas que hoy nos escuchan, si Dios le dijo a Moisés, este lugar donde estás pisando es santo, y Moisés se hubiese puesto a discutir con Dios, le hubiese costado la vida. Si Dios dijo el día sábado es santo, los israelitas todos entendieron que era un día santificado y debían guardarlo. Es decir, cuando Dios llama a algo santo, nosotros debemos respetarlo, porque de no hacerlo, lo estamos convirtiendo en algo profano. Mis amados en Cristo, Dios se toma muy en serio, la santidad. ¿Alguien está aquí conmigo? De todas las cualidades de Dios, de todas, sabemos que Dios es amor. Amén, Dios es amor. Dios es misericordia. Amén, Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Sí, Dios es bondadoso. Dios es fiel. Dios es fiel, sí. Hay muchas cualidades que Dios tiene, pero ¿sabe cuál es la única? La única que se repite 3 veces. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hay un énfasis en 3 ocasiones, en 3 veces me menciona la palabra Dios es santo, santo. Es porque, de nuevo, Dios se toma muy en serio la santidad. ¿Sabe? En Ezequiel capítulo 22, versículo 26, el texto de esta mañana, ¿sabe qué le costó a Israel? En el verso 26 dice Dios, mis sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia entre lo limpio y lo inmundo. ¿Sabe qué le costó a Israel eso? El cautiverio en Babilonia. El cautiverio por muchos años en Babilonia. Dios se toma muy en serio. Este mensaje es para nosotros en esta mañana. Hermanos, que pensamos que venir a congregarnos aquí es algo sencillo. Y pensamos que venir aquí es venir a sentarnos y poder estarnos durmiendo en la silla. Que podemos venir a estar aquí y estar pensando en lo que vamos a almorzar. O estamos aquí y estamos pensando en lo que vamos a hacer el resto de la semana. Hermanos, este es el tiempo del Señor. Venimos aquí para honrar su nombre. ¿Estamos nosotros haciendo una diferenciación entre lo santo y lo profano? ¿Cómo es posible? Yo nunca lo he podido entender. ¿Cómo es posible que vengamos a alabar a Dios y ni siquiera seamos capaces de mantenernos despiertos? ¿Cómo es posible que venimos a adorar al que nos dio la vida, al que nos dio la salvación, y estemos aquí y no podamos, venimos a alabarlo y no podemos ni siquiera mover los labios para entonar las alabanzas? ¿Se merece Dios eso de parte de nosotros? Necesitamos hacer esta diferenciación, porque puede ser que yo estoy, recuerde, lo vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que hace que algo sea santo? La presencia de Dios. ¿Sabe que cuando alguien se está durmiendo en la silla, para ese alguien, Dios no está aquí? ¿Quién sabe dónde está su Dios? Pero lo que hace algo santo es la presencia de Dios, la proclamación de Dios, el propósito de Dios. Dios se toma muy en serio cómo debemos tratar las cosas santas como algo común. En 2 de Samuel, no vamos a ir ahí, pero en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 7, David y todo el pueblo de Israel junto con los sacerdotes iban trasladando el arca del pacto hacia Jerusalén. El texto dice que los bueyes tropezaban y que el arca se iba a caer.
Y cuando Dios dijo en Números capítulo 4 que nadie podía tocar el arca porque era santa, un hombre llamado Usa tuvo temor de que el arca se cayese al suelo. Y como los bueyes iban tropezando, Usa extendió la mano para que el arca no se cayese y la tocó. E inmediatamente este hombre Usa, según lo que dice el registro bíblico, murió en el acto. ¿Por qué? Porque era prohibido tocar el arca. Cualquiera puede decir, e incluso David se molestó en esa ocasión, y cualquiera puede decir, ¿pero qué Dios más severo? ¿Ese es el Dios de amor del cual habla Juan? Sí, es el mismo, porque es un Dios de amor, pero es un Dios que le gusta que se obedezca a su voluntad. Y si Dios dice algo, que algo es santo y que no debe ser tocado, nadie podía tocarlo, aunque haya sido con una buena intención, porque Usa no quería que el arca se cayera, pero no le estaba permitido tocarlo. Así de serio se toma Dios el tema de la santidad. No es de asombrarnos que el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver más adelante también. Si usted quiere resumir Levítico en una palabra, ¿de qué habla Levítico? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó Levítico? Para mucha gente es aburrido leer Levítico, no tiene ninguna enseñanza Levítico, nada que se aplique a nosotros, una palabra. Levítico se resume en santidad. De eso es lo que habla Levítico, santidad. ¿Cuándo fue la última vez que leímos Levítico? No hace falta. Santidad. Hermanos, en la iglesia del Señor necesitamos santidad. ¿Y por qué dice que en la iglesia? Porque cuando usted va a Primera de Pedro, en el capítulo 1, por ahí del versículo 14, dice Pedro a sus oyentes: sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabe de dónde sacó Pedro esas palabras? Precisamente de Levítico. Esto fue lo que dijo el Señor a Israel en el libro de Levíticos. Israel, sean santos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Dice Dios, porque yo soy santo. Nosotros debemos buscar la santidad. Si yo no distingo entre lo santo y lo profano, amados, no veré a Dios. ¿Será que me puedo arriesgar? ¿Será que hay mucho o poco que perder? Como lo dije en la introducción, yo estoy aquí en esta mañana por muchos propósitos. Estoy aquí para predicarles, estoy aquí para tener comunión con ustedes, estoy aquí para crecer en mi vida espiritual. Pero el propósito principal, yo no sé qué lo tiene usted aquí, yo no sé qué lo trajo a usted en esta mañana aquí, o yo no sé qué lo tiene a usted pegado a las redes sociales en esta mañana que nos está viendo, pero mi motivación es algún día poder ver a Dios cara a cara, a conocer al autor de mi vida, no solo física, sino espiritual, porque este grupo de los que verán a Dios es un grupo muy reservado. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿es importante ser santos? Sí, es importante ser santo. Muy importante. Lo que está en juego no es cualquier cosa. Es por eso que en esta mañana quisiera hacer dos aplicaciones a lo que hemos visto en esta mañana, tan solo en la introducción. Por favor, trate de poner en su mente qué es lo que hace que algo sea santo. La presencia de Dios, la proclamación de Dios y el propósito de Dios. Muy bien, el primer ejemplo que quiero compartir en esta mañana con ustedes es que la iglesia que le pertenece a Dios, la iglesia de Dios, es santa. Amén. La Biblia, hermanos, deja muy claro, muy claro, que la iglesia de Dios
es santa. En Primera de Pedro, me encanta, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice Pedro, hablándole a los cristianos, hablándonos a nosotros, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Dice Pedro, somos varias cosas, pero dentro de esas cosas dice Pedro que somos una nación santa. Yo no sé ustedes, pero hoy me miré al espejo para medio arreglarme y venir a adorar al Señor. Pero hoy que me vi esta mañana al espejo, yo no sé ustedes, pero yo no me veo tan santo. Cuando usted se mira al espejo, ¿se mira santo? Cuando usted analiza su vida, ¿se siente usted santo? Yo no sé ustedes, pero yo no me siento santo. ¿Qué es lo que hace, una vez más, qué es lo que hace que algo o alguien sea santo? Pedro nos está diciendo que nosotros, la iglesia, somos santos. ¿Qué nos hace santos? ¿Recuerda las tres cosas que le dije? La presencia de Dios. Hoy sabemos que Dios no está en este lugar. Si Dios estuviese en este lugar, tendríamos que estar sin zapatos, porque su presencia estaría aquí, literalmente en este edificio, pero no está aquí. ¿A dónde está la presencia de Dios que hace que yo sea santo? Dios está en mi corazón, Dios está en mí. Por eso dice la Escritura que ahora somos nación santa. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Pablo le dice a los corintios que la iglesia, hablando de la iglesia, ya ve que la iglesia en la Escritura se le compara con varias cosas. Dice que somos el cuerpo de Cristo, dice que somos familia espiritual, dice que somos la esposa del Cordero. La iglesia es vista como de varias formas. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo le dice a los hermanos que la iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios, y que si alguien destruye a la iglesia, será culpable. La iglesia, si alguien destruye el templo de Dios, fíjese que es una aplicación interesante. Cada uno de nosotros individualmente somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Pero cuando estamos congregados como iglesia, dice que la iglesia también es un templo. Aquí habita literalmente la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Okay? La iglesia es santa. En Efesios capítulo 5, haciendo una comparación entre el matrimonio, el esposo, la esposa y la iglesia, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para presentársela a una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. La iglesia es santa. Amén. ¿Me sigue? Pero un momento. Podría decir alguien, pero esperen un momento, esperen un minuto. ¿A cuál iglesia se está refiriendo? ¿A cuál iglesia se está refiriendo? La mayoría de la gente dice, la iglesia es solamente una iglesia. ¿No son todas las iglesias iguales? ¿No es una iglesia tan buena como la otra? ¿Importa realmente a cuál iglesia voy? Como dicen algunos, en publicidad que he visto, asista o congréguese en la iglesia donde usted se sienta mejor. ¿Realmente importa a cuál iglesia vayamos? ¿Realmente es importante? ¿Tiene algún significado importante a cuál iglesia asisto, a cuál congregación asisto o me reúno? Déjeme hacerle la misma pregunta de nuevo. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea santa? Por cierto, la palabra iglesia es del griego eclesía, que literalmente significa los llamados fuera,
los llamados aparte para un propósito especial. ¿Qué es la iglesia? Un grupo que Dios ha llamado aparte para un propósito especial. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea santa? Una vez más, lo que hace a la iglesia de Dios santa es su presencia, su proclamación y también su propósito. Le pregunto en esta mañana, si lo que hace a la iglesia de Dios santa es su presencia, podríamos llegar a la conclusión de que existen hoy en día algunas iglesias donde la presencia de Dios no está. Es decir, si en una iglesia, no quiero mencionar nombres, si en una iglesia no está la presencia de Dios, ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia no es santa. Pero muchos interpretarían esta declaración como falsa, errónea, incluso hasta una blasfemia. Todas las iglesias son buenas. En todas las iglesias está Dios. En todas las iglesias se hace algo bueno. En todas las iglesias hay gente buena. Así que, por tanto, todas las iglesias deben ser buenas. ¿Me entiende la línea de pensamiento y de conclusión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algún problema con esta declaración? Sígame, por favor. Si yo digo, todas las iglesias son iguales y no importa a cuál iglesia vaya, ¿qué en realidad estoy diciendo? Cuando nosotros sugerimos que todas las iglesias son buenas una de otra, mis amados en Cristo, no estamos haciendo una diferenciación entre lo santo y lo profano. Cuando alguien dice, no importa la iglesia a la que usted asista, no importa, a la que usted se sienta mejor vaya, pero vaya alguna. El que diga esto simplemente está profanando la iglesia de nuestro Dios y tratándola como una cosa común. ¿Es en serio? ¿Así de serio es esto? ¿Sí? ¿Cuántas iglesias encontramos en la palabra de Dios? Por favor, haga un repaso rápido en su mente de cuántas opciones hoy tenemos en el mundo. Usted las puede mencionar por nombre. ¿Cuántas denominaciones o grupos con nombres existen? ¿Cuántas de ellas, cuántas de esos grupos con nombre usted encuentra en la palabra de Dios? Porque aquí les estamos invitando a hacer una diferenciación entre lo santo y lo profano. Hemos dicho que la iglesia es santa, pero la pregunta es, entonces, ¿cuál es esa iglesia? La que es santa. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Pregúntese, ¿cuál de esos grupos encuentra usted por ese nombre en la Biblia? ¿Encuentra usted a los testigos de Jehová con ese nombre? ¿Encuentra usted a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días con ese nombre? ¿Encuentra usted la iglesia bautista con ese nombre? ¿Inició la iglesia con Juan el Bautista? ¿Encuentra usted la iglesia pentecostés de no sé qué, de no sé cuánto? ¿Cuál es la iglesia que Dios santificó? Cuando yo digo todas las iglesias son iguales, hago que la iglesia que Dios ha santificado sea algo profano. Y al hacerlo, el propósito de Dios es profanado. En Efesios capítulo 3, Pablo dice que el propósito de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios ha santificado a su iglesia con el propósito de anunciar mensaje de salvación. Cuando yo digo todas las iglesias son iguales, profano ese propósito de Dios. Profano la promesa de Cristo. Cristo dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Al decir que todas son iguales, que todas son válidas, que todas son importantes, profano las palabras de Cristo Jesús. Al decirlo, profano la oración de Jesús en Juan 17, que dijo en su oración que debemos ser unánimes, unidos. Él oró por la unidad de su iglesia, pero hoy lo que menos existe es unidad en la iglesia. Cuando digo que todas las iglesias son buenas, profano la sangre de Cristo Jesús que nos compró, profano también el poder del Espíritu Santo que Dios, por cierto, nos ha regalado como un consolador para morar en nuestras vidas. Las palabras de Dios son claras en Efesios capítulo 4, verso 4. Un cuerpo, solamente una iglesia, la cual Dios la quiso santificar y por eso envió a su Hijo para que derramase su sangre por ella. Al derramar esa sangre la compró, nos purificó para presentarnos una iglesia sin mancha y sin arruga. De nuevo, amados hermanos, amigos, hemos dicho que la iglesia de Dios es santa. Si la iglesia de Dios es santa, yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¿No lo quiere usted? Hoy le preguntamos en esta mañana o en este día, ¿ya usted es parte de esa iglesia? ¿O voy a profanar la iglesia santa de Dios diciendo, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero yo pienso que me puedo congregar en cualquier lugar? Si tengo esa línea de pensamiento, Hebreos 12:14 me dice a mí que si no sigo la santidad, no veré a Dios. Es decir, que si no soy miembro de la iglesia santa de Dios, no le veré a Él. ¿Sabe que hay muchas personas a esta misma hora de la mañana reunidas en muchos templos pretendiendo adorar a un Dios que no está presente en ese lugar? Dios no escucha toda adoración. Es por eso que el segundo ejemplo que quiero compartir en esta mañana es no solo que la iglesia es santa, sino que la adoración de Dios es santa. Una vez más, la Biblia deja muy claro que la adoración a Dios es santa. Hace un momento mencioné Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. En ese mismo verso 9, Pedro dice que somos real sacerdocio. En Primera de Pedro 2:5, Pedro dice que Dios nos ha hecho sacerdotes. ¿Sabe qué significa eso? Que en el Nuevo Testamento todos nosotros somos hijos de Dios. Por eso somos una nación santa. Pero no solo somos nación santa, somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. ¿Y qué significa eso? En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran encargados de todas las cosas espirituales de la adoración a Dios. Cuando el Nuevo Testamento nos dice que somos sacerdotes, nos dice que todos tenemos una cuota de responsabilidad en lo que a adoración se refiere. Todos hemos venido en esta mañana con el propósito de adorar a Dios, ¿sí o no? Literalmente la palabra adoración significa caer de rodillas, como cayó Moisés, que ni siquiera podía ver la zarza porque no se sentía digno, como Isaías dijo, yo moriré porque he visto a Dios. Es la muerte ver a Dios. Pero nosotros somos tan privilegiados que Dios nos llama santos, no lo merecíamos, nos hizo santos y nos da el privilegio porque el velo del templo se rasgó y ahora podemos entrar directamente al lugar santísimo. Venimos con este privilegio de venir a adorar a Dios cada domingo. ¿Sabe que hay muchas culturas en el mundo que no tienen esa bendición?
No lo pueden hacer libremente, tienen que hacerlo a escondidas, porque si declaran que son cristianos, les espera la muerte. Hoy tenemos esta bendición, pero de nuevo, la adoración a Dios debe ser santa. Dios merece una adoración santa. ¿Cómo está siendo nuestra adoración en esta mañana? ¿Cómo puedo llamarle una adoración santa si me estoy durmiendo? ¿Cómo puedo llamar una adoración santa si estoy pendiente de toda mi agenda la próxima semana? ¿De qué es lo que voy a almorzar ahora en un momento? ¿Qué es lo que voy a cocinar para la noche? O esto y lo otro. ¿No merece Dios toda nuestra concentración? Pero espera un minuto, dirían algunos. Todas las adoraciones, así como todas las iglesias son buenas, tienen algo que ofrecer, cada una de ellas tiene tipos de adoración diferentes. ¿No son todas las adoraciones iguales? ¿No es una adoración tan buena como la otra? O sea, por favor. De verdad, hoy a esta misma hora se están reuniendo muchas personas de buen corazón y hay muchas personas sinceras adorando a Dios en este momento. ¿Me está diciendo usted que Dios no escucha esa adoración? Amados en Cristo, no lo digo yo. ¿Realmente importa cómo adora? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que haría que una adoración fuese santa y otra no? ¿Cuáles fueron los tres elementos que mencionamos en la introducción? ¿Qué hace que una adoración sea buena, agradable, santa? La presencia de Dios, la proclamación de Dios y el propósito de Dios. Es decir, la adoración de Dios es apartada como una adoración santa por su presencia. Hermanos que hoy están aquí, no puedo hablar por los que no están. ¿Está Dios aquí? ¿Está Dios aquí en este lugar? ¿Verdad que hasta se quedan pensándolo? ¿Qué contesto? ¿Digo que sí o digo que no? Porque de pronto no me quiero equivocar. Nosotros hoy estamos adorando a Dios. Eso queda claro. La adoración a Dios debe ser santa. Eso queda claro. Mi pregunta es, ¿está Dios aquí hoy? ¿O de pronto está adorando está recibiendo la adoración en otra parte del mundo? Dios está aquí. Cantamos en ocasiones. Qué precioso es. Dios está aquí. El problema es que cantamos sin entendimiento, porque cantamos ese coro y mientras cantamos estamos pensando en otra cosa. ¿Qué pasaría si la presencia de Dios literal estuviese en este lugar? ¿Usted se sentiría motivado a levantarse a ir al baño si Dios estuviese aquí? ¿Usted se sintiese motivado a salir de este salón, a ir a hacer otra diligencia si Dios estuviese aquí reunido con nosotros? ¿Sabes cuál es el problema, amados en Cristo? Que como somos físicos, entonces no lo vemos que está aquí. Dios no está aquí. ¿Quién sabe dónde está? Yo no lo veo. Entonces, si yo no veo a alguien, parece que ese alguien no merece respeto. Pero Dios está aquí entre nosotros. Cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Ahí estaré yo con ellos. ¿Creemos esa declaración, sí o no? ¿Qué es lo que hace que una adoración sea santa? La presencia de Dios. Hermanos, si Dios no está aquí entre nosotros hoy, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo un show aquí, nos estamos divirtiendo. Bueno, yo me estoy divirtiendo y ustedes estarían ahí aburridos. ¿Por qué entendemos que esto es espiritual? Porque sabemos que Dios está aquí.
Si Dios no está aquí, esto no es adoración, debería llamarse de otra forma. La presencia de Dios, la proclamación de Dios, que dice, yo estoy en medio de ellos. Si Dios dice, yo estoy en medio de ellos, hay que creerlo. Y también el propósito de Dios para esta adoración. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta adoración? Que su nombre sea honrado. ¿Verdad que es complicado hablar de estos temas? Es mejor que nos hablen de amor, que nos hablen de la misericordia de Dios. Estos temas no son agradables porque demandan un esfuerzo de parte de nosotros. Todas las adoraciones son buenas para Dios, todas, no importa dónde. ¿A usted le gusta más con instrumentos musicales? Pues úselos. ¿A usted no le gusta con instrumentos? No los use. Pero total, mientras adore a Dios, hágalo. No importa dónde, no importa cómo. ¿Es realmente esto cierto? Si la adoración a Dios no importa, preguntémosle a Nadab y a Abiú si cualquier adoración es buena. En Levítico capítulo 10, este texto lo hemos visto en varias ocasiones y lo quiero ver de nuevo en esta mañana. Les he dicho hace un momento, en una palabra se resume el libro de Levítico. Esa palabra es santidad. En Levítico capítulo 10, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Preste atención a lo que Nadab y Abiú hicieron. Si nuestra adoración hoy en día, hoy que estamos aquí, incluyera fuego, nosotros tuviésemos que presentar fuego, hermano, jugar con fuego es muy peligroso, ¿verdad? El que juega con fuego se puede quemar. Si nuestra adoración incluyera fuego, digo yo, tendríamos que ser muy cuidadosos. Pero Nadab y Abiú erróneamente interpretaron que ellos podían ir más allá de lo que Dios les había dicho. Dios había especificado un tipo de fuego, un tipo de incienso, un tipo de adoración, pero ellos un día dijeron, no nos gusta este fuego, nos gusta más este otro, nos gusta más este incienso. Así que vamos a presentarlo a Dios. De todas formas, vamos a adorarlo. Verso 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. El verso 3 es al que quiero hacer referencia con ustedes en esta mañana. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan. Wow, usted lo tiene en su Biblia abierta conmigo, lo está viendo. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dice Dios, no dice Moisés, es Dios. En los que a mí se acercan, yo me santificaré, dice Dios. En esta mañana, de verdad, cuando nos levantamos y nos bañamos y nos estamos poniendo guapos y guapas para venir aquí, que nos presentamos por fuera, bien bonitos, mientras estábamos en el espejo dijimos, hoy voy a ir a acercarme más a Dios. Esa es adoración. Ese es el motivo de la adoración. Venimos a acercarnos más a Dios. Y cuando venimos con ese propósito, dice el Señor, en ellos yo me santificaré. Es decir, que hoy cuando usted salga de esa puerta hacia su casa, usted tiene que ir más santo de lo que era cuando vino. ¿Me copia? Ese propósito no lo pudieron cumplir Nadab y Abiú. Cuando ellos se acercaban a Dios se iban a santificar más, pero ofrecieron una adoración no autorizada y Dios los castigó inmediatamente. Murieron delante de la presencia de Dios. ¿Es en serio? ¿De verdad?
solo por presentar un fuego diferente. Como dijimos hace un momento, ¿es de verdad que Usa murió solo porque tocó el arca? Sí, mis amados, así tan severo es el Señor con la santidad. Si cómo adoramos no es importante, preguntémosle a Jesús si realmente importa la adoración. Cuando Jesús tuvo esa conversación con la mujer samaritana, le dijo: créeme, mujer, no es en este monte ni en Jerusalén, porque viene el día cuando el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. ¿Realmente importa, amados en Cristo, cómo adoremos a Dios? ¿Realmente importa? Y si importa, ¿qué vamos a hacer al respecto? En esta mañana, ¿estamos adorando a Dios como Dios se merece? ¿Sí o no? Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Cuando sugerimos que una adoración es tan buena como la otra, no estamos haciendo una distinción entre lo santo y lo profano. Cuando Dios en el Nuevo Testamento no menciona los instrumentos musicales, pero yo digo instrumentos musicales, estoy profanando la adoración santa de Dios. Cuando tenemos esta forma de pensar, estamos tratando la adoración como algo común, algo simple. En esta mañana, cuando participamos de la Santa Cena, de esos dos elementos, eso demanda santidad. ¿Cómo podría yo tomar la cena del Señor si estoy enemistado con un hermano? ¿Cómo podría yo tomar la cena del Señor si soy un adúltero? ¿Cómo podría participar de esos dos elementos si estoy viviendo en fornicación? ¿Cómo podría participar de esos elementos si tengo como una práctica diaria la mentira? ¿Me sigue? Parece que venimos acá, somos santos y venimos a ofrecer una adoración santa y a participar de estos elementos que son santos, pero a veces no lo hacemos con el cuidado debido. Cuando usted tomó ese pan, le pidió al Señor que le perdonara todos sus pecados, pero ya usted perdonó a todos los que le ofendieron. Su mente y alma están tranquilas con su prójimo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos al prójimo? Si hacemos eso, convertimos algo santo en algo profano. Cuando nosotros participamos de las alabanzas, dice la palabra del Señor que debemos ofrecer fruto de labios que confiesan su nombre. De nuevo, amados en Cristo, ¿cómo podemos venir y decir que adoramos a Dios si ni siquiera, hacemos el intento de mover los labios para entonar las alabanzas? Usted me dirá: bueno, estoy alabando en el corazón, estoy alabando con la mente, pero dice fruto de labios. Cantaré, alabaré a Dios en todo momento. En todo momento. Dios merece nuestra adoración. Cuando no cumplo ese propósito, estoy haciendo la adoración profana. Otro elemento de nuestra adoración son las ofrendas. Hay muchos factores en juego, por supuesto que sí. Hay personas que no tienen trabajo y no pueden participar de la ofrenda, claro que eso está. Pero si yo tengo la capacidad y vengo el domingo y Dios me dice que una forma de adorarlo es ofrendando, y yo no ofrendo, mi adoración fue incompleta, mi adoración fue a medias, mi adoración, que debía ser santa, se ha convertido en una adoración profana. Igual
con la proclamación de la palabra del Señor. Igual con la avenida de la oración. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Yo digo que el tema de la adoración santa se resume en este versículo. 1 Corintios 14, 40. Haced todo decentemente y en orden. Ese es el contexto de 1 Corintios 14. ¿Cómo adorar a Dios? Hágalo todo decentemente y en orden. Hablando en temas de oración, hay mucho desorden. Cuando una persona está orando al frente y todas las demás en la silla están orando en voz alta y todos hablan al mismo tiempo y se genera confusión, ni siquiera se entiende lo que la persona está diciendo. Debemos orar en orden, uno a la vez, todos los demás escuchando. En el contexto de 1 Corintios 14, algunos hablaban en lenguas y nadie interpretaba. Eso lo tenemos hoy en día. Gente que dice unas cuantas palabras sin sentido y no hay nadie que interprete. Eso es una adoración profana, una adoración sin sentido. Y así podríamos poner muchos ejemplos hoy en día de cómo algo que Dios quiere que sea santo, el ser humano, el hombre lo ha profanado. Estoy terminando en esta mañana. Vuelvo a Ezequiel 22, 26. Dice Dios: mis sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Si nosotros no ofrecemos una adoración santa, Hebreos 12, verso 14 dice que no veremos a Dios. La adoración a Dios es santa, porque el que está siendo adorado es Dios mismo. La adoración es santa porque es una adoración hecha por un pueblo santo. La adoración es santa porque sus caminos santos son prescritos en su propia palabra. Quisiera ir terminando con las palabras del Salmo 29, 1 y 2. Dice el Salmo 29, leámoslo todos juntos en esta mañana. Salmo 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermanos, si no adoramos a Dios en esta tierra como Él se merece, no podremos adorarle en la eternidad. ¿Sabe que lo único que vamos a hacer en la eternidad es adorar a Dios? Finalmente en la eternidad vamos a poder verlo cara a cara y adorarle. Pero David dice en el verso 2 que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Literalmente como si en esta tierra estuviésemos viendo el rostro de Dios. El rostro, la hermosura de su rostro, la hermosura de su santidad. Cuando usted esté adorando aquí, por favor no se imagine el plato de comida que le espera en el almuerzo. Por favor no se imagine la semana que le espera. No se imagine los problemas que tiene que solucionar en un futuro. Tratemos todos que al estar presentes en este lugar, nuestra mente solo esté enfocada, como dice David, en la hermosura de la santidad de nuestro Dios. Ofrezcamos a Dios una adoración digna, una adoración como el Señor se merece. Hermanos, amigos, esto de la santidad, aunque he mencionado solo dos ejemplos, la iglesia es santa y la adoración es santa,
La santidad se aplica a todo en la vida. Por ejemplo, Dios ha santificado el día domingo. El día domingo es santo para el cristiano. Es un día apartado. Así como para los judíos fue el sábado, el domingo es santo para el cristiano. Un cristiano verdadero que aprecia su santidad no va a hacer absolutamente nada más el día domingo sino adorar a su Dios. Porque si se va para otro lugar el día domingo, ha convertido algo santo en algo profano. La palabra dice que el nombre de Dios es santo. Los judíos no eran capaces de pronunciar el nombre Yahvé. El nombre de Dios era impronunciable para ellos. Para nosotros debería serlo también. Quizás usted ha escuchado a mucha gente decir, oh my. Algunos han querido cambiar. Oh my gosh. Juran en el nombre de Dios. Yo le juro a usted por Dios que... Y saben que es una mentira. Usan el nombre de Dios en vano. Nosotros no deberíamos usar el nombre de Dios en vano. Oh my God. Para todo. Deberíamos eliminar esa frase. No utilizar el nombre de Dios para juramentos o cosas sin sentido. Únicamente en el momento de nuestra adoración. Es que Dios es tan santo que ni siquiera podríamos pronunciar su nombre. El mismo escritor de los Hebreos dice, en todo sea honroso el matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. El matrimonio es santo. Dios ha santificado la unión matrimonial, pero muchos han convertido esto que es santo, lo han profanado, diciendo que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo. O que una persona casada puede estar con otra. Eso la Biblia le llama adulterio, le llama fornicación. Ve cómo el hombre, las cosas Dios las ha hecho santas y el hombre las ha querido profanar y las continúa profanando. Pero sin duda, una de las cosas que más ha profanado el hombre es el medio de salvación que Dios le promete o le ha dado al ser humano. El camino de salvación de Dios es santo. Jesús dijo, yo soy el camino. Pregúntese cuántos caminos hay hoy en día. ¿Cuántas avenidas hacia la salvación? No hay doctrina más profanada. Han convertido algo santo en algo profano. Dios tiene una forma de salvar a la humanidad, pero hoy tenemos varias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si alguien quiere algún día ver a Dios cara a cara, y si alguien quiere ser salvo, solamente hay una forma santa de hacerlo. Crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted crea en ese evangelio, su espíritu interno, su conciencia le va a decir que usted debe arrepentirse, porque la palabra lo va a redargullir, le va a penetrar en el corazón y le va a decir que usted necesita arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, confesar el nombre del Señor verbalmente para después ser bautizado en las aguas del bautismo. Esta es la forma santa en que Dios salva al ser humano. Mi amigo que hoy me escucha, si a usted me le han predicado algo diferente, ha sido una predicación profana. Si alguien me ha sacado de la ecuación el creer, o me ha sacado de la ecuación el arrepentirse, o me ha sacado de la ecuación el bautismo, usted aún no es santo. Usted necesita obedecer el plan santo de Dios para la salvación. Cuando usted lo haga, Dios inscribirá su nombre en el cielo, lo va a añadir a su iglesia santa y finalmente usted podrá estar seguro que algún día, sí,
Y solo si usted camina esta vida en santidad, usted estará seguro que algún día verá el rostro de Dios por la eternidad. Amados, el tema de la santidad no es un tema cualquiera. No hay elemento más importante en el cual un cristiano debe trabajar que no sea la santidad. De ella depende nuestra eternidad. Yo espero que todos nos procuremos vivir una vida en santidad que agrade a nuestro Padre Celestial. La paz de Dios sea para todos y que Dios nos dé fortaleza para cumplir este propósito. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.